Muy buenas, Carlos, y bienvenido a Publishers. Gracias a vosotros por la oportunidad que me dais de dar a conocer este libro al lector en general y muy especialmente al bético. Gracias a ti, Carlos. Hay una pregunta que hago muchas veces a los autores y es cuando decidiste escribir Una vida con el Betis, ¿había más necesidad de, de soltar o de ser leído? Porque al fin y al cabo es tu historia, historia del Betis. Más la de contar las vivencias. Ten en cuenta que he recorrido más de 320.000 kilómetros para ver al Betis fuera de Villamarín. Eso hace 400, el último partido que fue en Alavés fue el 410, fuera de Villamarín. Entonces todo esto hace que tenga muchas historias, anécdotas, vivencias, que me haya reunido con muchísimos aficionados. Además, ten en cuenta que colaboré mucho en el centenario, en los partidos que hice fuera. Entonces, de cada partido, pues guardo fotos, por eso este libro tiene más de 500 fotos, guardo fotos, las entradas, las alineaciones, en fin, todo lo rodea al partido. Suelo poner las fotos que me hago con la gente, suelo poner el nombre porque siempre no se olvida. Y antes de escribir el libro, pues pensé, porque me dijeron compañeros míos, hombre, tú que estás tanto tiempo, ¿por qué no escribes? ¿Por qué no cuentas tus vivencias? Y entonces, pues me propuse en recopilar información, fotos, y a mí lo que me gustaba era, en paralelo, ver la evolución de Sevilla, de la sociedad sevillana y el Betis, porque van muy parejos. O sea, el Betis de los años 50 era muy similar a la sociedad sevillana en los años 50. El Betis era un equipo de tercera división, sin campo propio, que muchos jugadores dormían en el estadio porque no tenían posibilidades. Y la sociedad de Sevilla, la sociedad sevillana, era una sociedad en blanco y negro. Era una sociedad del extraperlo. Era una sociedad muy diferente. Era una sociedad, lógicamente, por el régimen que había, pues no había libertades, etcétera, etcétera. Entonces, desde esos años 50 hasta la actualidad con la tercera Copa del Rey, pues he ido contando la historia del Betis y la historia de la ciudad de Sevilla desde los puntos más importantes para mí. O sea, un paralelismo entre el club y la historia de la ciudad, ¿no? Año por año y además, Década por década, década por década. y además en Y me primera. ayudan, y me ayudan, porque es importante, por eso el libro tiene tantas páginas, me ayudan 24 amigos, desde expresidentes del Betis, como puede ser Miguel Guillén, hasta periodistas como Florencio, en fin, muchos que me ayudan para desarrollar esta historia. Y también en paralelo cuento mi opinión sobre temas importantes como la cantera, como el accionista, en fin, cosas que están muy de actualidad, como la transformación digital que están haciendo los clubes. Doy mi opinión al respecto en cada uno de estos elementos. Y, Carlos, leyendo el libro me parece y me llama la atención la labor titánica de documentación. ¿Te ha sido muy tedioso, muy duro ese trabajo? No ha sido mucho porque lo más tedioso puede ser los años 50, los años 60, que yo directamente no lo he vivido. Ten en cuenta que a partir del final de los 70, de los 80, para llegar a esos 400 partidos, yo he visto mucho. Y lo tengo yo en mis fotografías. Son fotografías mías originales. Por ejemplo, si el Betis ha tenido 12 ascensos a primera división, desde el primero en el año 1932, que fue en Vigo, hasta el último, que fue en el 2015 en el Villamarín, pues he vivido 10. Y 10 que cuento esas historias. Además, he tenido la oportunidad de estar muy unido al equipo, ya sea a través de los medios de comunicación, que siempre estaba con ellos, cuando ten en cuenta que hasta hace 10 años o 8 años viajaban 7, 8 medios de comunicación a los distintos desplazamientos del Betis. Y cada 2 días, o cada 2 semanas, yo me veía con esta gente. Yo he estado más con estos periodistas que ellos en Sevilla con sus amigos. Cada 2 fines de semana yo estaba ahí. Yo cuando hablo con Araujo, con Luis Carlos Pérez y todo esto, es que yo he estado contigo más de 150 fines de semana. Y entonces te da, y el Betis conmigo también se ha portado francamente bien, me ha dado acceso a sitios donde normalmente no va el aficionado,
he tenido posibilidad de estar en campos y hacerme foto con el equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso me hace una información muy importante que he decidido contarla. Y Carlos, ¿cuál dirías que ha sido la parte más sencilla y más complicada a la hora de escribir el libro? Pues la más sencilla y más difícil de contar son los sentimientos que yo he sentido. Es decir, es muy difícil de contar, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de dormir con la copa que ganó el Betis en el año 1935. Entonces, el previo era hablar con el Athletic de Bilbao, el sacar la copa del museo, que todavía guardo el resguardo de los cristaleros por 220 euros, que esa copa llegara al hotel, que esa copa estuviera en mi habitación, que la bajáramos después con los nietos de los que lo alzaron en el año 1935, contar esa historia, esa vivencia de que yo estaba durmiendo y tenía la copa enfrente, eso, no sé, es muy grande. Y contarlo es difícil, ¿no? Contarlo es difícil. Y como empresario ocupado que me consta que eres, ¿cómo has logrado compaginar la escritura de un libro que además es extenso, ¿no? Y es muy completo y muy detallado con tu vida laboral ajetreada, digamos, Carlos? Pues he utilizado muchos fines de semana, he tardado tiempo en escribirlo, yo he tardado pues más de 2 años en escribir el libro. Y entonces muchas de las cosas que he contado es a través de la foto que estoy viendo. Yo estoy viendo esa foto y estoy contando qué es lo que ha pasado. Entonces, ahí, y también a través de la información que te da Google, que es mucha, es muy amplia. No toda es verdad, pero hay mucha información Te la sirve que para refrescar la memoria también mucho, ¿no? A lo mejor. efectivamente está ordenada, está puesta. Tú dices, el presidente tal, ¿en qué año fue? Pues en Google lo tienes puesto. Desde 1980 hasta 1900 tal. Entonces, todo eso te ayuda. Te puedes hacer un guión. Tardé tiempo en hacer el guión. Ese sí tardé tiempo. Porque eran tantas cosas las que quería contar que para resumirlo pues era difícil. Y de todas las anécdotas que has vivido, Carlos, ¿hay alguna que aparezca en el libro que tú creas que sea la más llamativa, la más divertida, no sé, la que más nos pueda llamar la atención? Hombre, ahí, aquí tenía, porque si no se me olvidan, por ejemplo, destaco los 2 balones que me cayeron en el Santiago Bernabéu en el año 1997 en la final contra el Barcelona. Lo digo porque es cosa imposible. Yo estaba en la grada con 20 béticos más que veníamos de Sevilla y estaban conmigo, y a los 4 o 5 minutos del partido, en un despeje después del gol de Alfonso, en un despeje del Barcelona, me cae el balón. Y ese balón me cae directamente. No tengo que forzarme mucho, me cae directamente y me lo guardo. Y en el segundo tiempo, en un despeje de Finidi, ¡pum!, me vuelve a caer otro balón. 2 balones. Entonces tú lo analizas y dices, eso es imposible. Entonces, Eso es como como que yo te toca soy la lotería 2 veces el 2 mismo veces, día. está muy lejos del campo y ni tirándolo lo consigues. Entonces, yo que soy creyente, ¿no? Siempre digo, mi hermano fue vicepresidente primero del Betis, que falleció en enero de ese año, pues quiso que esos 2 balones me cayeran a mí. Es verdad. Sí, sí. Después, historias curiosas, por ejemplo, íbamos a hacer un acto, que hicimos un acto en Huelva, con motivo del centenario, con los trofeos Carranza, Ciudad de Sevilla, Colombino, un acto muy bonito, muy bonito. Y cuando le pedimos al Betis los trofeos, lo primero que tuvimos que hacer es limpiarlos. Entonces, un grupo de béticos, allí estuvimos limpiando los trofeos. Y en segundo lugar, ¿quién lleva los trofeos? Pues entre una furgoneta que alquilamos y mi coche, llevamos esos trofeos. Y esos trofeos en el asiento de atrás de mi coche decían mucho, ¿no? Ese Carranza que encumbró a Rogelio cuando el Carranza era como era, ¿no? Pues estaba ahí detrás, en el coche sentado. Y luego lo pusimos y lo disfrutamos. Bueno, llevabais la historia en el maletero, como quien dice, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y Después tengo otra que también es muy curiosa, que también está muy conocida, que fue el lío que se montó en un partido Atlético de Madrid-Betis, que el Betis ganó, que Gil lo complicó, que hizo que los béticos se hicieran análisis de orina, muchas cosas de esta, ¿no? Entonces, decirte que esos análisis de orina terminaron en el frigorífico de mi casa.
en el frigorífico de mi Eso casa. parece de comedia de estas Sí, 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 de estas cosas, Santiago Segura o de... sí, sí, sí. Esa cosa es increíble, ¿no? O los follones con las camisetas verdes en el partido célebre en Toledo, ¿no? Eso fue, eso fue. Muchas anécdotas que la voy contando. Y Pero Carlos... también, perdona, dime. No, no, sigue, cuéntame. Pero también lo tenía por aquí apuntado. Ah, también cuento Sevilla, los años, por ejemplo, que es un libro desde el 52, que yo nací, hasta el 2023, ¿no? Entonces, como te decía antes, los años 50 fueron años de mucha precariedad. En ese momento mandaba la sección femenina. Lo recordaré la gente que tiene mi edad un poco menos. Todo lo que se hacía era para el hombre. La mujer apenas existía. Había colegios en los cuales había una puerta de entrada para gratuitos y otra puerta de entrada para los que pagaban. En ese tiempo estaba Carmen Sevilla lanzando la película Violetas Imperiales junto a Luis Mariano. Se anunciaba el coñac Centenario Terry, que era cosa de hombres. Se hablaba, por ejemplo, del Colacao, que es el rey. Se comentaban las novelas de Matilde, Perico y Perequín. En fin, todo ese tipo de historia de la mesa de camilla las cuento. Y eso es bonito. Entonces, por eso el libro, aunque haya personas que no tengan tanta afición por el Real Betis Balompié, sí pueden ver década por década y recordar estas cosas que te estoy comentando. Y eso para mí es bonito, ¿no? Es una contextualización súper completa que te hace la fotografía general, ¿no? Que eso es muy bonito Le porque... dedico, le dedico tiempo también ahora que está de moda, toda la inmigración andaluza a Cataluña. Los catalanes se portaron muy mal con los andaluces. Lo que no se está haciendo ahora, hicieron con los andaluces. En los años 54, 55 fueron expulsados más de 10.000 inmigrantes andaluces a Andalucía. Lo echaron de Cataluña. Entonces, toda esta gente que estaba, porque Andalucía ha crecido en gran parte, Cataluña ha crecido en gran parte, gracias a la creación de pueblos donde han vivido los andaluces, Bueno, y los béticos principalmente de... también, que muchos Sí, sí, serían béticos. claro. Entonces, el Betis en esa época estaba en tercera división y unía los sentimientos. Por eso en Cataluña hay tanto bético y tanta familia bética. Se sabe además que si eran 80.000 los que están ahora, que son descendientes directos de todo eso, se sabe afortunadamente. Todo eso se sabe. Y de ahí viene también el tantas peñas béticas. Donde está ahora el campo del Español es una zona bética y hay 3 o 4 peñas béticas, más que del Real Club Deportivo Español, ¿no? Si hablamos, claro, eso se unía a otra cosa importante. Los béticos que estaban fuera, y como en todos los sitios, necesitan unión, necesitan verse con otra gente. Y por eso se crearon las peñas béticas, se crearon el tema de la Virgen del Rocío. Todo lo que era unir a los andaluces se hacía en Cataluña. Eso dio un avance importante a todo ese tipo de asociacionismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso también lo cuento, me gusta contarlo. Y Carlos, antes te comentaba off the record que estando en La Habana vi a un niño con una camiseta del Betis, ¿no? En la otra punta del mundo. Y en Nueva York, en Manhattan, estando tomando una cerveza, ¿no? En un pub, me giré y había una camiseta del Betis enmarcada y firmada, ¿no? ¿Por qué crees que eso pasa con el Betis y no pasa con otros clubes? Y te lo digo como persona que sabes que soy bastante ajeno al fútbol, pero claro, me he percatado de esos detalles, ¿no? ¿Por qué crees que pasa? Hay béticos en todo el mundo y el bético es orgulloso. Es orgulloso de lo suyo. Y cuando es orgulloso de una cosa, le gusta mostrarlo. En una sociedad, ten en cuenta que en un partido de fútbol, en un campo de fútbol, todos somos iguales. Todos. En otras áreas de la sociedad, pues hay diferentes clases sociales, etcétera, etcétera. En un partido de fútbol, todos somos iguales. Gritamos exactamente lo mismo y nos gusta mostrarlo. Y nos gusta mostrarlo con orgullo. ¿Por qué? Porque tenemos una tradición muy bonita. Muy bonita. La tradición que tiene el Real Betis Balompié es muy bonita. Y está muy unida a la sociedad. Ya te he contado ejemplos. Está muy unida a la sociedad. Aparte que se transmite de padres a hijos, como está puesto y todo eso, nos gusta contar historias, nos gusta contar batallitas.
Yo cuento en el libro batallitas porque me gusta contarlas y que la gente los lea, porque te identificas con esto. Entonces, tú verás en cualquier coche de Sevilla, pues la Virgen del Rocío colgada. Siempre, la verás. Y vas a cualquier sitio y es la Virgen del Rocío, es el Real Betis Balompié, es tu Semana Santa. Estamos muy unidos a nuestras cosas. Y una de estas cosas es el Real Betis Balompié. Y Carlos, de todas estas personas que han leído el libro, ¿no? En este tiempo desde que salió a la venta, tanto desde los que tú conoces personalmente como de las que has podido ver en internet o te han contactado, ¿hay alguna opinión que te haya gustado o te haya emocionado especialmente? A mí opiniones que me gustan y que las recibo son las personas que quieres. Entonces, cuando las personas que quieres, pues te dicen, oye, como decía mi hija, lo decía mi mujer, oye, me ha encantado este capítulo. Ahí estábamos juntos y lo hemos visto. Me ha gustado cómo está puesto, me ha llegado. Eso es lo que a mí realmente me importa. Siempre. Porque yo no he escrito el libro ni con afán de lucro, ni mucho menos, y ni he escrito el libro para que se vendan 200, sino para que la gente que lo compre lo disfrute. Como yo digo en esto, en la introducción, este libro está puesto para que las personas mayores, se recuerden y comenten lo que yo voy diciendo de la historia. De los que tienen 40 años, que solo han disfrutado de dos títulos, vean que el Betis es un gran maestro, que ha enseñado muchas cosas durante muchos años. Y sobre todo, para los más jóvenes, que vean la historia de su equipo y quieran más al Real Betis Balompié. Eso es para mí lo esencial. Y después, a nivel de historia, pues tienes todo. Dice, los 12 ascensos del Betis. Pues tienes desde el primero, que como te he comentado, fue en Vigo en el año 1932, que fue entonces el primer equipo andaluz en primera división, hasta el 12º, que fue en 2015 contra el Alcorcón en el Benito Villamarín. Recuerdo también los 12 partidos que el Betis ha jugado fuera de casa, en unos casos por necesidad, es decir, los primeros 2 o 3 partidos fueron en Nervión, en el campo del Sevilla, porque estaba el Benito Villamarín en 1939, pues estaba recuperándose del problema que tenía con la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Los partidos memorables, es decir, aquellos partidos que uno ha visto o que te lo han contado y que ha visto cosas distintas, ¿no? Yo recuerdo un partido Atlético de Madrid-Betis que ganó el Betis 0-4 en el Vicente Calderón y eso fue una maravilla. Era de película. Y hay partidos, yo recuerdo uno de ellos con Benito Villamarín, que en el cine lo ponían el resumen para que el sevillano lo viera. Entonces Benito Villamarín moría muchas cosas. O sea, hay partidos que son, por ejemplo, cuento las 12 semifinales de la Copa del Rey, no solamente las 3 que ha ganado, sino las 12 semifinales. De la primera con el Atleti de Bilbao en el año 1932 hasta la última que ganó el Real Betis frente al Valencia en la Cartuja. Todos los partidos de competiciones europeas, desde la clasificación para la Champions hasta los últimos que hemos tenido de la UEFA. Es decir, prácticamente perdón, prácticamente todo, Sí, toda la historia de ese Real Betis Balompié. es casi una enciclopedia del club y de la ciudad, lo cual es algo que nadie había hecho antes, quizás porque nadie se había atrevido, ¿no? A tal tarea. Claro, porque las historias están y las enciclopedias existen, ¿no? Y hay mucha información. Pero la ventaja que tiene este libro es que gran parte de esa historia se cuenta en primera persona. Entonces yo doy mi opinión, no lo que dicen otros, sino yo doy mi propia opinión de lo que ha habido, porque estaba ahí. Entonces eso es un elemento esencial. Ahora lo que quiero, y estoy escribiendo, yo espero que dentro de un año o así lo termine, es la historia del Real Betis en la Liga. Es decir, la Liga comenzó en el año 29 y dentro de pocos años pues tendremos el centenario. Pues yo para dentro de un año, 2 años, pues quiero recorrer desde el año 29 hasta la actualidad ese Betis, década por década. Y además,
es una parte muy bonita, perdona, porque tiene, perdona, es una parte muy bonita porque ya se ha escrito mucho de la influencia de la guerra en el Betis, se ha escrito mucho de los años del hambre, los años 40, los años 50, de todo eso se ha escrito mucho, pero en este caso yo me voy a rodear, porque ya estoy buscándolo, personas que tienen recuerdos muy frescos porque son sus hijos. El otro día, mira, hay una foto típica del Betis en Utrera, de ese partido, que se desplazaron más de 20.000 béticos a Utrera. Eso fue, se ganó el partido, pero no se ascendió de categoría. Y hay una foto que están varios aficionados con una bandera, con una pancarta que pone, antes se decía AUPA Betis, ¿eh? Eso viene de los vascos, ¿no? El AUPA Betis. Pues el abuelo de un amigo mío, que va a contarlo, está en esa pancarta. Y además tiene la foto original. Esos detalles me gusta contarlos. Y yo creo que aportan cosas, ¿no? Pues Carlos, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por Una vida con el Betis, un libro que desde aquí recomendamos fervientemente porque nos consta que merece mucho la pena, no solo para los aficionados del Betis, sino del fútbol en general y también de la historia. Así que muchísimas gracias y felicidades por tu libro. A ti, gracias a vosotros.